del versículo 1 al 16. Le ponía como título este mensaje: Unidos en la fe. Avisa ahí. Así que Efesios 4 del 1 al 16 dice: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que es buena. Te damos gracias, Espíritu Santo, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Y en esta hora te rogamos, Señor, que el mensaje que tú tienes para nuestras vidas llegue hasta nuestros corazones y haga la obra para la cual la envías. Tomamos todo control y autoridad en el nombre poderoso de Jesús, y por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo declaramos liberación, declaramos, Señor, tu gloria y tu bendición sobre este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Esta hora, pues, leíamos la palabra aquí en estos versículos que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de los Efesios. Santo es el Señor. Vemos que el apóstol Pablo, desde la cárcel, le hablaba a la iglesia de Éfesos, y él estaba a estar unidos en amor, en paz. Dice que guardar la unidad del Espíritu. El apóstol Pablo instaba a la iglesia de Éfeso a mantener una misma esperanza, dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, porque Dios es Dios y Padre de todos, aún de aquellos que no creen, aún de aquellos que no le conocen. Dios es el Creador y es el Padre de todos. Pero enseña también que ese mismo Dios dio diferentes dones a los hombres para equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Y en sentido general hablando, dice que aún pasamos por momentos difíciles porque somos seres humanos comunes como todos, pero en medio de cualquier circunstancia nos damos cuenta que estamos ahí porque Dios nos llamó, y el Dios que nos llamó también nos respalda y también nos sostiene, porque no fue algo que nosotros decidimos, no fue algo que pedimos, sino que Dios lo depositó en nosotros y así en cada uno. Y todas estas cosas el Señor las hizo, y en medio de la iglesia el Señor ha dado también dones y talentos a cada creyente, a cada uno, para perfeccionar su obra, para que trabajemos en la obra del ministerio, para que sirvamos los unos a los otros, para que alcancemos vidas para Cristo, para que extendamos el conocimiento de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces una de las cosas que buscaba el Señor, o que busca por medio de todos estos dones y por medio también de los ministerios que Él ha puesto en la iglesia para enseñar doctrina, para que tengamos conocimiento de su palabra, dice que para que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay una necesidad de que todos pensemos lo mismo, de que todos tengamos
el conocimiento del Evangelio necesario para poder hacer la obra de Dios y para que la obra de Dios en esta tierra, la iglesia, que está compuesta de todos aquellos lavados por la sangre de Jesús en el mundo entero, pueda hacer y mantenerse pura y mantenerse fiel en medio de los siglos. ¿Cuánto ha sufrido la iglesia a través de los siglos? ¿Cuántas falsas doctrinas, cuántas mentiras, cuántas persecuciones, cuántas cosas, cuántos sincretismos religiosos, cuántas mezclas, cuántas cosas el enemigo ha tratado de poner para que la iglesia se desvíe del camino de Jesucristo, que es la verdad, el único camino, y se entretenga en tantas otras cosas a su alrededor y no cumpla el propósito para el cual hemos sido llamados, y es para ganar almas y para extender el reino de Dios. Dice en el versículo 14, ¿para qué hemos sido preparados y para qué hemos sido equipados con dones y talentos? Para que no seamos niños fluctuantes, engañados por cualquier doctrina, por estratagemas de algunos astutos que emplean las artimañas del error. Ahora, ¿quién está detrás del error? Como decíamos, Satanás está detrás del error. La obra del enemigo es tan antigua, ¿verdad? Como esa misma doctrina de Balaam, cuando vemos en el Antiguo Testamento aquel profeta que fue llamado para maldecir al pueblo de Dios y trató muchas veces de maldecir al pueblo de Dios por dinero, por precio, se vendía. Pero Dios no permitió que lo maldijera, porque el Señor había decretado bendición sobre Israel. Entonces el Señor mismo no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo este falso profeta? ¿Qué hizo ese hombre que vendió su talento por dinero? Entonces él le enseñó al pueblo de Israel, los sedujo para que se apartaran de Dios, para que perdieran la bendición de Dios, contaminándose y mezclándose con otras naciones. Dice que le aconsejó a los enemigos del pueblo que casaran sus hijas, las mujeres, con los hombres del pueblo de Israel, para atraerlos a falsos dioses, a falsas prácticas, porque ellos sabían que cuando el pueblo de Dios se contamina, cuando el pueblo de Dios se aparta de la adoración del único y verdadero Dios, entonces cae, sale, vamos a decir, de la voluntad de Dios, pierde la bendición y pierde el propósito para el cual ha sido llamado. Y esa es la obra del enemigo: contaminar al pueblo de Dios, dividir, mezclar y hacer débil la obra de Dios en medio de su pueblo. Desde entonces, hace un tiempo atrás le hablaba de que en los tiempos que vivimos, con tanta tecnología, con tanto desarrollo de la ciencia, de las comunicaciones, las informáticas y de todas estas cosas, todos tenemos acceso a mucho conocimiento, a mucha información. Y una de las cosas que se trata en estos tiempos es de que el mundo en general esté conectado globalmente en un mismo pensamiento. Se han introducido nuevas ideologías que antes no eran ideologías nuestras, que nosotros en nuestros países pensábamos quizás diferente, pero hoy todo el mundo está conectado. Sucede algo en los Estados Unidos y todo el mundo se entera en China, en Japón, y hay una conexión, de modo que se pretende también que todo el mundo piense de un mal modo, del mismo modo, para poder también tener un control mayor sobre el mundo, porque no hay oposición. Cuando todos piensan del mismo modo, pues no hay oposición. Vamos a hacer esto y todo el mundo dice amén. Y entonces el enemigo también usa esas armas para también para manipular y para apartar al mundo mediante ideologías sociales y tantas cosas extrañas que usted conoce, que hemos mencionado otras veces, apartar al mundo de ciertas reglas morales, éticas que teníamos, como antes, por ejemplo, el mismo aborto, que hoy en el mundo entero se practica y se va introduciendo como algo bueno, como una, vamos a decir, como una decisión de cada cual, y tantas otras cosas que hemos hablado. Pero también en el aspecto religioso, en cuanto a las religiones, se busca una unidad de religión en el mundo. Eso no es nuevo, eso hace muchos años. Y el Papa Francisco, que actualmente está, ha sido uno de estos grandes impulsores de la unidad de religiones, de que todo el mundo
vamos a decir, hablando de respeto, hablando de tolerancia, de inclusión, que el budismo, que el islam, que todas estas cosas se puedan como unir y que todo el mundo adore y que todo el mundo, hay quien dice todos los caminos llevan a Roma. Hay quienes dicen que podemos llegar a Dios de cualquier forma y adorando a cualquier Dios, y sabemos que esa es una de las estrategias del diablo. Es la misma estrategia que usó Balaam para contaminar, porque el evangelio, para contaminar la creencia del Dios único y verdadero. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces todos aquellos que andan por esos caminos equivocados simplemente no van a poder llegar a la presencia de Dios. Y entonces usan, por ejemplo, el término respeto, ¿no? Que por respeto. El respeto, todo ser humano merece respeto. A pesar de quien sea, de cómo piense, merece ser tratado con respeto. Si necesita ayuda, se la damos. Si está hablando, podemos escucharle aún cuando no pensemos lo mismo, por respeto. Pero ya cuando se habla de tolerancia, es también la permisión de ciertas prácticas que no son partes de nuestra fe cristiana. Entonces, cuando nosotros toleramos prácticas que no son, que no pertenecen a la fe cristiana, al Evangelio, a la Biblia, a lo que Dios nos ha dejado y nos ha establecido, simplemente nos estamos contaminando y estamos permitiendo que la bendición del Señor también sea parte de nosotros. Y eso no solamente afecta a la persona, afecta a la iglesia en general, afecta a la familia, cuando se permiten ciertas cosas. Porque en Apocalipsis 2:20, el Señor le reprochaba a la iglesia de Éfeso y decía que toleraba a cierta mujer, Jezabel, no sé si era su nombre o hacía alusión a aquella mujer diabólica, la esposa de Acab, del rey Acab, que había apartado a Israel de la adoración a Dios, y adoraban a Baal y adoraban a Cera, y sacrificaban niños y hacían tantas cosas abominables a Dios, que en ese momento en la iglesia de Éfeso el Señor le hablaba al ángel de la iglesia, decía, vamos a decir al pastor de la iglesia, le decía: pero tengo contra ti que tienes a esa mujer, que toleras a Jezabel dentro de la iglesia, que se profetiza y que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a la fornicación y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, que siempre, desde el principio, y estamos hablando de la iglesia primitiva, desde los inicios, ya el enemigo estaba tratando de dividir y de seducir y de infiltrar cosas extrañas dentro de la iglesia del Señor. Entonces, en el mundo que vivimos hoy en día es más fácil introducir cosas, es más fácil, vamos a decir, porque tenemos acceso a tanta información y podemos escuchar a tantas diferentes personas en el mundo entero que podemos confundirnos también. Porque también hay una mezcla de conceptos de diferentes religiones que se han colado dentro del mundo cristiano. Como eso mismo de que muchos dicen, incluso en este país, una gran cantidad de los cristianos, llamados cristianos, piensan que no solamente adorando a Cristo podemos ser salvos y llegar a Dios, también adorando a otros dioses, en otras creencias y practicando ciertos rituales también se puede encontrar a Dios, y sabemos que eso es obra del mismo Satanás. Pero también hay religiones que se han colado dentro del mundo cristiano, que minan la fe y contaminan el concepto de esperanza en un gran % de los cristianos. Hay una aplicación en Facebook, a mí me gusta hablar de estos temas porque sé que a veces no se hablan o a veces no se dan cuenta. Y hoy todo el mundo, la mayoría tiene Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Hay una aplicación que se llama OMG, que es como Oh My God. Yo la he usado porque dice, ¿qué versículo bíblico? Y le he usado y sale en la Biblia, el versículo bíblico de Josué, y estaré contigo todos los días de mi vida y cosas, versículos bíblicos. Pero cuando usted va al fondo, no solamente es una aplicación que habla de la Biblia, también está hablando de muchas y muchas otras cosas. Usted puede encontrar juegos, por ejemplo, toca el mes de tu cumpleaños y vas a saber qué va a suceder, toca el color que prefieras y te va a revelar tu carácter,
toca el corazón, o haz esto, o haz lo otro, son como juegos, como para revelarte tu carácter, lo que te va a suceder mañana, o lo que pasó, o no sé qué, y a veces lucen como juegos, como cosas que no tienen, vamos a decir, que no hacen daño, pero cuando vamos al fondo, tienen muchas cosas y hay una gran mezcla también de lo que es ocultismo, y es como si fuera el horóscopo mismo, que la gente va y consulta, toco mi mes, oh sí, tú eres una mujer fuerte, eres valiente, haces esto y haces lo otro, y sabemos que eso también pues, es como ocultismo, que se cuela dentro de todas estas cosas, y la gente va inocentemente, pienso yo que inocentemente, y está jugando todas estas cosas. Entonces hace unos días atrás me preocupaba porque veía a una persona que conozco de hace muchos años, aunque también hace mucho que no lo veo, es una pastora, al menos en Cuba era, y cuando voy a ver el juego ese, ella comparte el juego y pone encima, y como algo así como, es verdad, adivinó, algo como eso, y decía, el juego, toca, según el color de tu aura, te van, como decir, según el color de tu aura, ¿cuál es tu carácter? Decía. Y ella, bueno, su aura naranja, y decía, verdad, eres una mujer que das todo por los demás, que eres fuerte, que eres no sé qué, y todas estas cosas. Entonces, me dolía en el corazón y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque no estamos hablando de un creyente nuevo, era una pastora, que ya no es pastora, pero bueno, tiene que tener conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra aura? Aura es un concepto de la parapsicología y del esoterismo. Es una especie de radiación luminosa, según esto, que rodea a las personas u objetos, a la cual se le atribuyen diversos significados dependiendo de su color. Esa es una creencia. Ahora de la parapsicología y el esoterismo. ¿Qué es la parapsicología? Es la rama de la psicología que estudia los fenómenos que no están dentro de los parámetros de la ciencia. ¿Cuántos han visto en la televisión que dice fenómenos paranormales? Y hay programas que cazan zombies y que cazan fantasmas y cazan embrujadas. Es más, el cristiano no debe de ver esas cosas, porque esas cosas son preparadas directamente para causar temor, para causar un ambiente sobrecogedor y algo de ocultismo y algo extraño. Mire, Dios no está en lo extraño, Dios no está en lo raro, Dios no está en lo que provoca temor. No, ahí no está Dios. Entonces, también dice que el término aura también se usa en el esoterismo. Y el esoterismo es el conjunto de doctrinas y ritos que entienden que existe un conocimiento profundo del cosmos. O el otro día también le hablé del cosmos, hay gente que relaciona a Dios como el cosmos. No, Dios creó el cosmos. Dios está por encima del cosmos. Dios lo hizo todo y tiene el control de todas las cosas. El cosmos no es Dios, ni trae bendición, ni tiene ninguna influencia sobre los hijos de Dios. Entonces dice que también el esoterismo es las características de las cosas que son misteriosas, ocultismos, conjuntos de prácticas y teorías. Entonces el aura, esa palabra, proviene del esoterismo y proviene de la parapsicología. Entonces, muchos cristianos, no sé si es que desconocen esas cosas, pero hay una mezcla. Hay tantas cosas raras en estos tiempos que se cuelan. Porque lo escuchan y escuchan a este predicador y escuchan al otro predicador y vienen cosas del budismo y hay mezclas de tantas religiones y tantas cosas que por eso la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la Biblia dice que aún los escogidos podrán ser engañados, porque el diablo mismo ha enviado un poder engañoso para que la gente no crea a la verdad, porque la verdad muchas veces es fuerte, la verdad muchas veces no es fácil, la verdad no es lo que le agrada siempre a nuestra carne o no es lo que queremos oír humanamente hablando, pero es la verdad, es la única, Jesucristo. Él es el único camino. Es el único camino para llegar al Padre, para heredar la vida eterna. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para trazar y para estar en esa verdad. Nosotros como pastores hemos sido llamados a hablar acerca de estos temas y enseñar. No se puede escuchar a cualquier
predicador, hay que entender y reconocer los espíritus, porque mucha gente de las que salen y hablan bonito en las redes sociales, ni tienen doctrina, ni tienen conocimiento, y muchas veces también están en ese tipo de mezclas y de cosas extrañas. Entonces, en el Evangelio no hay nada oculto, nada, todo está puesto a la luz. El Evangelio de Juan 1:9 dice, y aquella luz verdadera venía a este mundo, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es la luz, es el camino. No hay nada oculto, no hay nada raro, no hay nada que cause temor en él. Pero más, Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Somos encargados de llevar la luz del Evangelio a los que no le conocen. La luz dice que todo lo refleja, todo lo enseña. Por eso cuando Jesús, allí Judas entregó a Jesús, él dijo, esta es la hora de las tinieblas, la hora del oscuro, la hora del oculto, de la noche. Casi siempre el enemigo y esos que practican esas cosas raras no lo hacen a la luz. Esperan las horas oscuras de las tinieblas, donde todo el mundo está dormido para hacer sus obras, sus fechorías. Pero Dios es luz. Y es como el mediodía, como la aurora. Dice que todo lo muestra, todo lo revela, todo está claro. No hay nada oculto en él. Y nosotros, Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo, no para estar escondida, no para estar en tinieblas, no para estar debajo de donde no se ve, sino para ponerla en alto y que alumbre a todos. Así el Señor nos ha llamado a hacer luz, a hablar la verdad del Evangelio. Una de las cosas que me hizo a mí venir al Evangelio que me gustó, porque como ustedes saben, salir del mundo también de las tinieblas, veníamos de allá, del espiritismo y de todo lo oculto y eso. Es que el Evangelio es tan sencillo que yo hasta me sorprendí, porque después de escuchar hablar de toda la vida de tantas cosas raras, usted dice, Dios es uno. Dios es uno. Dios creó todo, tiene todo poder y autoridad. Nos desviamos de Él, nos apartamos. Dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, Dios se hizo carne y vino a pagar nuestra culpa porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Entonces, el Evangelio es simplemente el que cree en Cristo tiene la vida. Pero el que niega a Cristo irá a condenación eterna. Hay cielo y hay un infierno eterno, que muchas veces ya no se habla de esto. Entonces, el Evangelio es sencillo y es simple. Es luz, no causa temor, sino es vida, es bendición para aquellos que obedecen. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vemos que dice que el Evangelio se revela, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. Hay promesas que tenemos que creerlas. Podemos ser salvos, pero a veces nos perdemos muchas cosas y muchas bendiciones porque no creemos a las promesas que Dios nos ha dado. Y en el Evangelio dice que vivimos por fe, no por vista. Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Es simplemente que hemos creído a las promesas que Dios nos ha dado en esta palabra. Sabemos que nosotros como cristianos tenemos una lucha contra la corriente de este mundo. Entonces muchas veces, pues lógicamente vamos a experimentar muchos problemas cuando nosotros hablamos la verdad, nos enfrentamos a ciertas cosas en la sociedad, hay personas y formas de pensar que hay en este mundo, precisamente porque el Evangelio es exclusivo también, porque dice que es para todo aquel que en él cree. La Biblia no dice que todos se van a salvar. No, la Biblia dice para que todo aquel que en él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. No es inclusivo, es exclusivo. Nada más para el que cree en Jesucristo y que en él hay perdón y salvación. Entonces pienso que uno de los mayores retos que tenemos los cristianos en la actualidad es el mismo que ha tenido la iglesia desde sus inicios, mantenerse la doctrina sencilla y segura del Evangelio en una unidad de fe, que todos creamos las mismas cosas, que Él es el Evangelio. Cristo murió, resucitó para perdón y salvación de aquellos que creen. Vemos que la diferencia es que hoy en día los falsos poseen una mayor plataforma, un modo más fácil
podríamos decir, de expresarse. Tenemos todas esas redes sociales que muchas veces nosotros no las sabemos aprovechar para hablar la verdad del Evangelio, pero ya vemos cómo el mal se propaga tan fácilmente. Otros aún, recibiendo una doctrina clara de la palabra de Dios, a veces decía el Señor, dejamos ministerios en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos evangelistas y muchos hermanos preparados en la iglesia, hablan la palabra, enseñan el evangelio correcto de Dios, pero muchos aún así no les es suficiente. Entonces van a las redes sociales a escuchar otras cosas, a escuchar muchas veces, como llamamos, de estas personas que les gusta dar palabras de esperanza y muchas cosas buenas, motivadores, se le llama hoy en día, porque no quieren obedecer a la verdad, no quieren obedecer la voz de su pastor que Dios le puso, y entonces están buscando una aprobación de alguien más para aferrarse a lo que ellos mismos quieren, ¿verdad? Y entonces van allí buscando una palabra extra, algo más, que le diga, sí, está bien, aplausos, estás haciéndolo muy bien, tú puedes. ¿Y eso cómo se llama la palabra del Señor? Eso se llama también obstinación, porque aún recibiendo una doctrina clara de la palabra de Dios, siguen buscando confirmación en otras fuentes y ministerios, a veces de dudosa doctrina, porque solo buscan un pretexto para no obedecer lo que ya conocen que dice la palabra de Dios. Puede que alguien se encuentre delante de Dios en una actitud de obstinación, hacer prevalecer su voluntad. También dice la palabra del Señor, enseña que cuando queremos hacer algo que sabemos que está mal y que ya nos dijeron que está mal por su palabra, es como obstinación y es como pecado de idolatría. Como le dijo Samuel a Saúl cuando desobedeció, la obstinación de hacer lo malo sabiendo que está mal es como el pecado de idolatría. Entonces, ya el Señor dijo por medio de sus siervos, ya el Señor habló por su palabra, pero todavía tenemos que buscar algo más, porque simplemente no queremos obedecer. Entonces fuimos llamados a crecer espiritualmente, a ser servidores de Dios, como decíamos, no niños arrastrados por cualquier viento de doctrina. Cualquiera que recibe a Cristo se convierte en un propagador del Evangelio. La Biblia enseña el sacerdocio de todos los creyentes. Todo cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, porque la Biblia también dice, y es exclusiva en eso, que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. También en eso es exclusiva la palabra del Señor. Todo cristiano nacido de nuevo tiene el Espíritu, porque el Espíritu fue el que nos convenció para que creyéramos al Evangelio y aceptáramos a Cristo. Entonces, el Espíritu mismo nos da dones, nos da talento, nos da ministerio para estar preparados y capacitados para la obra del ministerio. Gloria al nombre del Señor. Y el Espíritu Santo también nos guía y nos hace entender cuando andamos por caminos errados, equivocados, nos enseña, nos saca de nuestra antigua manera de pensar. Cuando Dios nos llamó al ministerio, recuerdo que yo solo tenía 5 años de convertida. Y mi esposo se había convertido junto conmigo, a pesar de que fue criado en el Evangelio. Entonces, desde el momento que yo me convertí, entendí y creí que era verdad que había un infierno. Había cielo y había infierno. Eso lo creí desde el inicio. Porque el Espíritu enseña. Y como lo creí, me lo tomé bien en serio, empecé a orar por mi familia, que era espiritista toda era espiritista. Y el Señor fue obrando, de modo que yo ni siquiera le hablé a ninguno, muchos vivían en otras provincias. Pero oré, intercedí, reprendí todos esos espíritus y todas esas cosas que venían de generaciones en mi familia. Y el Señor fue salvando a las almas desde el inicio. Porque a veces muchas cosas que ni siquiera se las enseñan en la iglesia, pero el Espíritu que está en ti y en mí, Él nos enseña cómo obrar, nos da estrategias también para hacer la obra de Dios. Y así, una de las más difíciles era mi hermana, que era atea. Pero yo lo que hice fue orar por ella, nada más.
ni siquiera podía hablarle, estaba bien lejos, allá no había ni teléfono en Cuba. Y el Señor ya hace unos años la salvó y ella sirve a Cristo, no solamente cree, sino que le sirve. Entonces un día hablaba con mi hija, con Lianet, y le preguntaba por qué muchos cristianos no oran por sus familiares, por qué aceptan a Cristo y siguen su familia perdida. Y entonces yo decía, bueno, es que yo creo que en realidad muchos que vienen al Evangelio, vienen a la casa de Dios, no creen que hay un infierno. Porque si creyéramos que hay un infierno de verdad y que hay condenación eterna, no nos cansaríamos de hablarle a la gente. No nos cansaríamos de orar por nuestra familia. Buscaríamos tiempo del que no tenemos para interceder por ellos, para reprender las obras que los atan. Porque yo no quiero para mi familia un infierno eterno. Si lo creo, tengo que orar por ellos. Si los amo, tengo que interceder por ellos. Tengo que hablarles o pedir sabiduría a Dios para actuar. Porque si yo creo que hay infierno, no quiero que mi familia vaya allí. Pero hay muchos que hoy en día van a las iglesias y se llaman cristianos y no creen que hay infierno. Ni siquiera se predica. Gloria al nombre de Jesús. Y vemos que la palabra lo enseña claramente. Por eso mismo, porque no creen que hay un juicio, que los seres humanos tendrán que presentarse ante Dios para ser juzgados según sean sus obras. Y dice la Biblia en Apocalipsis 20:15, que luego aquellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde irán el diablo, la bestia y el falso profeta que atormentaban y engañaban a la gente un día cuando van a ir. Ese es el destino final de aquellos que no aceptan a Cristo. Escuchaba el pastor David Wilkerson una grabación de él hace un tiempo atrás, porque ya este hombre murió, y él decía que un día, luego de un culto grande, un lugar que él fue a predicar, se le acercó una mujer y le dijo: mi hijo está en las drogas, ore por él. Y el pastor le pregunta: ¿y usted ora por su hijo? Dice: mire, yo tengo 2 trabajos, soy madre soltera. Cuando yo llego a mi casa tengo que hacer la comida, tengo que hacer tantas cosas que ni siquiera, solamente me quedan unos pocos minutos para sentarme antes de ir a dormir. Y el pastor le dijo: en esos pocos minutos es el tiempo de orar por su hijo. Amén, sí. Porque si usted no ora por él, yo no tengo compromiso de hacerlo. Yo tengo que orar por los míos, en ese caso. Entonces, si alguien no clama, no ora, no diga: hermano, ore. No, ore usted. Y nosotros le vamos a ayudar, nosotros vamos a interceder, porque es bíblico. Orar los unos por los otros, llevar las cargas de los unos por los otros. Pero yo soy responsable por los míos delante del Señor y por mis propios problemas. Tengo que tener fe y creer que el Señor responde a la oración. Entonces muchos tampoco predican porque no creen. No ayudan a interceder por los suyos porque tampoco creen que hay infierno. Ya muchos no creen en la existencia del cielo, la resurrección de los muertos, mucho menos en el infierno. Incluso hay muchos cristianos que no saben dar fe de su esperanza. ¿En qué crees? Eres cristiano, ¿pero por qué? ¿En qué has creído? No conocen doctrina, ni siquiera saben dar fe de si hay vida después de la muerte. Porque en estos días también se confunde mucho la religión con el evangelio. Santiago decía que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse puro para el mundo, pero eso no lo hacen solo los cristianos. Hay muchas personas que ayudan y hacen caridad. No solamente los cristianos ayudan, eso es religión. Es la manera de ayudar a la gente, eso es religión. Pero el cristianismo es el evangelio, el cristianismo es salvación del alma. Amén. Hay que practicar también la religión en ese sentido, ayudar a la gente, pero lo más importante es la salvación del alma, que solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo, en su sacrificio. El enemigo trata de disolver el evangelio entre falsa bondad. Como predicaba mi esposa hace un tiempo atrás, el duro trato del cuerpo con cosas y doctrinas de hombres, que no hagas, no participes, no comas, no se casen, todas esas cosas, entre otras prácticas de ocultismo, de masonería, como hablaba hace un tiempo atrás, mi esposo también predicando de ordenaciones al ministerio por medio de ritos extraños de masonería, con espadas, con cosas raras, porque queremos hacer
se quiere hacer un espectáculo con las cosas del Evangelio, algo para llamar la atención del mundo y de la gente. Pero el Evangelio, como decíamos, es tan claro y es tan sencillo que simplemente es salvación a través de Cristo. Hace un tiempo atrás leía, seguramente muchos de ustedes han escuchado a Daniel Aviv, algo así. Este hombre es como de eso que habla, un conferencista, dice que él, busqué en el blog de él, dice que es considerado como uno de los mejores conferencistas de habla hispana en el mundo. Ha roto los esquemas de la espiritualidad, motivación, inspiración, combinando arte, música y poesía. Yo no vi que dijera que era cristiano, que él habla cosas así bonitas de Dios, pero nosotros sabemos que en nuestra cultura y en nuestros países todo el mundo cree en Dios. Si no es cristiano, es católico, pero alguien de cierto modo todo el mundo cree. Entonces, una cristiana compartía un escrito de él y él le hablaba a su padre muerto. Y era algo así como: Padre, contéstame, dime si estás bien allá. Y la gente: amén, amén. Yo también le hablo así a mi padre. A mi mamá que murió, le pregunto: ¿estás bien allá en el cielo? ¿Qué es eso? Eso es espiritismo, hablar con los muertos. Eso es espiritismo. La Biblia condena el espiritismo, la Biblia condena el horóscopo, la adivinación. Nosotros no hemos sido llamados a saber qué va a pasar mañana. Nosotros hemos sido llamados a creer lo que está aquí escrito ya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es ignorancia. La Biblia dice, el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te voy a desechar para que no, te voy a sacar del sacerdocio, le decía el Señor en aquel tiempo. Y a veces, como no leemos, escuchamos a cualquiera, entonces practicamos cosas extrañas. Y así, ¿cuántos motivadores? A veces te dicen algo bonito, una palabra motivadora, es verdad. Hablan, se expresan, tienen esos dones para hablar, para ser escuchados. Y es que la gente hoy en día tiene una gran hambre espiritual. Cristo dijo que se amontonaría mucho, con comezón de oír. La gente está con comezón de oír, como está escrito ya. Escuchan acá, escuchan allá, porque quieren escuchar lo que ellos desean oír. Quieren escuchar palabras bonitas. Y es verdad que necesitamos muchas veces consuelo, porque estamos tan unidos y están separados a la misma vez. Por eso el ser humano hoy en día, muchas veces es verdad que necesitamos una mano amiga, necesitamos un abrazo, necesitamos una palabra entre nosotros mismos los cristianos, pero así se confunde mucho a la gente cuando va a escuchar voces que no traen la verdad del Evangelio. Entonces el Evangelio no nos brinda una falsa paz desde la perspectiva humana. No nos brinda una falsa paz de lo que desearemos escuchar. Como todo va a estar bien, no vas a tener problemas. ¿Cuántos han oído eso? Todo va a estar bien, no vas a tener problemas. Vas a tener mucho dinero, vas a estar siempre sano, vas a ir de viaje, te vas a poner bien. Porque no se trata de adivinación del futuro. Entonces el Evangelio no nos dice eso, vas a estar bien. Al contrario, se trata de fe en aquel que nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te preocupes, decía el Señor, yo ya vencí al mundo. Es fe en aquel que nos ha dicho, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es fe de aquel que dijo, porque las aflicciones del presente no son comparables a la gloria que en ustedes, los hijos de Dios, se ha de manifestar. Es fe las promesas del Señor. Él nos dijo, las aflicciones del presente, tengo cosas maravillosas que tus ojos no ven, pero las tengo. Están preparadas para aquellos que aman al Señor. Amén. El Evangelio es fe, en el que nos ha dicho, voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? Nuestro Dios está en gloria, nuestro Dios reina. Y allí Él fue a preparar morada para que donde Él está, nosotros también estemos. Esa es nuestra fe. Es fe en el que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra fe. Que Jesucristo está con nosotros, no importa las circunstancias, no importa las enfermedades, los problemas. Él
está con nosotros. Es fe en aquel que dijo: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Él no dijo para darle bendición a todo el mundo, porque a todos no, dice para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el evangelio es fe. Lo que el Señor nos enseña es fe, a vivir por fe, no en cualquier cosa, en aquel que nos dijo: ciertamente vengo en breve. No sé cuántos en esta noche podrán decir: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor nos ha llamado a la iglesia en sentido general a estar unidos en la fe, en la simple fe de que Jesucristo murió y resucitó para que usted y yo no tengamos que morir eternamente, sino dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar en esta hora. Santo es nuestro Dios. No sé cuántas veces les hemos hablado quizás de lo mismo, cuántas veces es como que el Señor ha puesto esa inquietud de hablar de todas estas cosas que tenemos ahí en las redes sociales, que vemos, con las cuales nos relacionamos a diario. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos guía a toda verdad. Cuando nosotros oramos y buscamos dirección y derramamos nuestros corazones y decimos: Señor, guíame, dice que Él nos guía a toda verdad, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y dice que pocos son los que la hallan. Mire usted si es inclusivo el Evangelio. No es exclusivo. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y ahí, por ahí van la mayoría. Pero qué bueno que en esta noche usted y yo hemos podido entrar por la puerta estrecha, que es Jesucristo. No hay otra puerta, y reconocer que hay salvación y hay vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu misericordia grande, por tu amor inmenso. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque hemos creído por tu gracia, Espíritu de Dios. Oh, poderoso, santo, invocamos tu nombre grande. Te adoramos, Señor, porque no hay otro como tú. En ti no hay cambio, no hay sombra de variación. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tu brazo no se ha cortado para orar. Oh, porque tus principios son eternos, porque tú dijiste ayer: mis caminos no son vuestros caminos, porque como más alto que los cielos son mis caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Te adoramos, Señor, no hay otro como tú, Dios grande. Te rogamos, Espíritu de Dios, que tú ministres a tu iglesia, bendice a mis hermanos en esta noche. Oh, Espíritu de Dios, ministra, Señor, que tu gracia y sabiduría sea en tu
Amén. Dios nos ha hablado en esta tarde, ¿verdad? Sí. Meditando lo que mientras la pastora predicaba, estaba hablando con una persona que ha sido ministro de alabanza, que ha estado enfrente de un púlpito adorando al Señor, ministrando con la música. Y él decía que no perdía el tiempo en el asunto de hablar de abortos, de matrimonios del mismo sexo, y que él mejor no perdía el tiempo en aprender de la palabra del Señor, porque un día si se presentaba ante el Señor, él iba a tener una excusa que no sabía. Tenga cuidado, brother, tenga mucho cuidado con lo que dice. Y hablamos muy profundo. Así que vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Dios nos ha hablado y gracias a la pastora por la palabra que nos ha traído en esta noche. Mi Dios amoroso Padre Celestial, te damos la honra a ti, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has hablado en esta noche, Padre. Gracias porque nos has bendecido, Señor, con esta palabra, Señor. Permítenos, Señor, aprender más de ti, Señor. Permítenos, Dios maravilloso, caminar en tu camino, Padre. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Señor, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir siempre tu senda, Padre, y poder ir siempre a la meta, Padre. Gracias te damos, Señor, por nuestros pastores, Señor, que nos hablan, que nos enseñan, Padre, tu palabra, Padre. Te damos la honra a ti, Señor, por todo, Padre. Y te rogamos, Señor, en esta noche, Señor, nos lleves con bien a nuestros hogares. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, en nuestros países, Padre. En el nombre de Jesús los ponemos, Señor, bajo tu cobertura, Señor. Bendice, Señor, nuestra semana que vamos a comenzar, que hemos comenzado, Padre. Te rogamos, Señor, seas con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya con el Señor, que Dios me lo guarde, que me lo proteja y sea... Hay comida, allá atrás, no se vayan.